Muy bien, buenas noches a todos. Nuevamente estamos aquí ya. Se han conectado muchos más. Bienvenidos a los que se acaban de conectar y a los que nos van a ver en esta transmisión, en este video en YouTube. Ok. En esta noche tenemos, digamos que la dicha de poder compartir con ustedes los requisitos para la especialidad de mayordomía, los cuales van a estar a cargo de nuestro ministro, pastor Juan Camilo Moreno. Ya está conectado con nosotros y en esta noche la idea es que nosotros podamos desarrollar estos requisitos con el objetivo de poder seguir preparándonos para nuestra mega investidura, que tenemos la fecha que será el 5 de octubre. También vamos a estar reunidos esta semana con algunos de los líderes de este proceso, de estos procesos de guías mayores, líderes de aventureros y por supuesto nosotros líderes juveniles para poder organizar todo lo que tiene que ver con los gastos para nuestra mega investidura. Una vez más los motivo a que podamos ir mirando lo que tiene que ver con nuestro uniforme de líder juvenil, que vaya acorde con el nuevo manual de uniformes que también está, hace poco lo han lanzado, está la nueva actualización y la idea es hacer todo pues lo más actualizado posible y con tiempo, ya que a veces cuando se juntan los gastos, ¿verdad? Son un poco más difíciles de poder cancelar, así que vamos a ir desde ahora consiguiendo pues nuestros uniformes, sobre todo el blazer, que aquí en la costa va a ser un poquito más complicado conseguirlo, pero también se puede mandar a hacer. Ya tengo algunos contactos y la idea es poder entonces darle estos contactos a ustedes para que los puedan hacer de manera personal y todos podamos estar bien uniformados. También estamos hablando de que en la mega investidura hay algunos aquí que tienen dobles procesos. La idea es que con ayuda de Dios vamos a hacer una programación en esta mega investidura de tal manera que se hagan algunos recesos y de esa manera los líderes que de pronto tengan que investirse de guía y luego de líder juvenil o triples también, puedan tener un tiempo para que se puedan cambiar, porque ustedes saben que la investidura debe hacerse con el uniforme correspondiente, entonces no nos podemos graduar de líder juvenil vestidos de guías mayores, tenemos que tener cada uno nuestros uniformes, así que con ayuda de Dios vamos a estar allí con unos recesos en medio de la celebración de esta investidura para poder cambiarnos e ir ahora por la otra investidura y así. No sé cómo vamos a hacer, todavía estamos organizando la programación, pero sin duda vamos a disfrutarlas y va a ser un evento memorable para toda nuestra asociación y para todas nuestras vidas. Y desde ahora sé que muchas de nuestras iglesias ya están siendo beneficiadas por esta innovación en nuestro liderazgo juvenil. Bueno, sin más preámbulos, entonces, Juanca, ¿me escuchas? Hola Meli, buenas noches. Buenas noches muchachos, ¿sí se escucha bien? Me escuchas súper bien. Bienvenido, Juanca, el tiempo es tuyo. Gracias. ¿Me puedes poner allí para poder compartir pantalla, por favor? Sí. Bueno muchachos, feliz sábado. Dios les bendiga. Me encuentro en este momento en Sabana Grande y preciso esta noche de fiestas, así que está cayendo pólvora y mucho ruido. Voy a tratar en lo Pero posible no se de... escucha nada, Juanca. No se No escucha. se Ok, escucha nada, bueno, solo tu voz nítida. Gracias a Dios. excelente. Muy Ya bien, puedes. entonces vamos a iniciar con una oración, muchachos, así que allí donde están, tomen una posición de reverencia y vamos a comunicarnos con Dios. Querido Dios que estás en el cielo, te damos gracias por tus bendiciones, por el privilegio que nos das, Señor, de poder estar aquí reunidos y seguir capacitándonos, Padre. Bendice a cada uno de los muchachos, jóvenes, Señor, que tienen el deseo de capacitarse y se han conectado esta noche. Regálanos tu dirección, Señor, y permítenos que todo este conocimiento que vayamos a adquirir, a aprender, no solamente sea de beneficio para nosotros, sino que como líderes podamos compartir, Señor, estas buenas enseñanzas a los que lideramos. Acompáñanos, Señor, te lo pedimos en Jesús. Amén.
Muy bien, muchachos. Bueno, para los que no me conocen, yo soy el ministro Juan Camilo Moreno. Estamos actualmente liderando en el Distrito Oriental, Sabana Grande, recién trasladados. Y bueno, es un placer estar aquí con ustedes en este proceso de investidura. Tengo aquí varios amigos conectados. Un abrazo allí a la distancia. Y bueno, vamos a iniciar con la temática de esta noche, que es la especialidad de mayordomía. Esta especialidad em, es bastante extensa, así que la idea es que hoy podamos hablar de una forma un poco más general y que si hay algunos detalles que no se pudieron compartir esta noche, que usted pueda investigarlos y también pues allí llenar sus requisitos de la investidura, de la especialidad. Entonces, vamos a compartir pantalla. Le estaré compartiendo también estas diapositivas a la profe Melissa para que no haya inconveniente y ustedes puedan después revisar más detenidamente estas diapositivas. Muy bien. Esta es la especialidad de mayordomía. ¿Está bien? Vamos a hablar de manera general algunos aspectos importantes acerca de la mayordomía. Este tema es a veces muy mal presentado, mal interpretado. Hay adventistas que no creen en la mayordomía, así que hemos hecho el esfuerzo y tratar de que esta especialidad sea lo más práctica y lo más sencilla posible para cada uno de nosotros. Entonces vamos a empezar desde la parte más general de qué significa la mayordomía y después vamos a ir hablando acerca de cada una de las áreas que abarca eso. Después de hablar de las generalidades de la mayordomía, vamos a hablar de unos temas que son bien específicos, que ya menciona el, el folleto allí de la especialidad, que es acerca de cómo se distribuyen los recursos en la iglesia adventista, tanto de manera local como de manera ya mundial. Entonces, esa sería la segunda parte y con eso finalizamos. ¿Qué es la mayordomía, muchachos? Dice, es la buena y responsable administración de las cosas de Dios que Él ha puesto a nuestro cuidado. La base de la mayordomía, muchachos, es reconocer que nosotros somos administradores, que Dios nos tiene tanta confianza que nos entrega todo lo que Él ha creado a nuestra disposición. Pero el hecho de que nos lo haya entregado no quiere decir que vayamos a hacer o a deshacer como queramos. Es una buena y responsable administración. Es la obediencia práctica en la administración de todo lo que está bajo nuestro control y de todo lo que se nos ha confiado. Es la consagración de nuestra propia vida y nuestras posesiones al servicio de Dios. Si a mí me preguntaran, ministro Juan Camilo, ¿cuál cree usted que es un buen sinónimo para la palabra mayordomo? Yo diría adorador, porque un adorador no es adorador solamente en un lugar específico, en un momento específico, sino es en todo momento y en todo lugar. Es decir, que la mayordomía es un estilo de vida, es algo que me acompaña todo el tiempo. Tiene que ver, mira lo que dice la parte final, con nuestra vida y nuestras posesiones al servicio de Dios. Es decir, que todo eso que el Señor te confía, que te regala en tu vida, no es para que tú hagas o deshagas solamente como tú quieres, sino para que tu voluntad esté unida a la voluntad divina en el servicio a Dios por medio de lo que Él te da. Vamos a leer algunos textos bíblicos. Algunos de ellos están ya en el formato de la especialidad. Ustedes van a ver en la primera parte del formato de la especialidad de mayordomía que le pide que explique varios textos bíblicos. Bueno, no los vamos a exponer todos en esta noche, pero sí vamos a hablar de muchos de ellos. Así que si usted tiene allí ya su formato o puede descargarlo allí rapidito por internet, para que vaya mirando cuáles son los textos bíblicos que nosotros vamos hablando y pueda allí también llenar allí el significado. Dice Primera de Crónicas 29, 11 al 14. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor,
porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Si hay algo que la Biblia pone como base, es que el dueño de este mundo y creador es Dios. Es decir, todo lo que tú hasta el día de hoy creías que te pertenecía a ti, no te pertenece, es un préstamo. Le pertenece todo, absolutamente todo a Dios. Desde lo más mínimo y más pequeño, todo le pertenece a Dios. Y creo que el texto ha sido bastante enfático y bastante específico. Y el Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que aquí tenemos una base importante acerca de la mayordomía. Dios nos ha entregado cada uno de esos dones, de esos regalos. Dice Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hace algún tiempo escuchaba el pensamiento y me parece muy acertado, que la mayordomía es uno de los antídotos contra el egoísmo del ser humano. Y creo que tiene mucha razón, porque el egoísmo es decir, esto es mío, como usted a veces escucha que se refiere a otro tipo de personas, es que esta es mi vida, nadie opina en mi vida porque yo con mi vida hago y deshago lo que yo quiera. Bueno, pues desde el punto y la perspectiva bíblica que ya estamos viendo, tú no puedes decir eso. La vida no te pertenece y las decisiones que tú tomes, sean buenas o malas, tienes que dar cuenta de ello. Si usted tiene algo que para usted es demasiado valioso, muy valioso, y usted se lo presta a alguien, usted espera y desea que esa persona protege y cuide eso, así como usted lo haría. Bueno, eso es la gran confianza que tiene el Señor con nosotros, que nos da todo lo mejor de lo que Él creó para que nosotros lo administremos y lo usemos correctamente. Y dice Romanos 14:12, Dios te tiene mucha confianza, pero Dios te va a pedir cuenta de todo lo que tú hagas. Hebreos 4:13 dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El derecho del dueño pedir cuentas de aquello que le pertenece. Por lo tanto, todos daremos cuenta de todo lo que Dios nos ha dado. El concepto de mayordomo se remonta desde hace muchísimos siglos, milenios podríamos decir, a aquella persona que se le confiaban los bienes de una casa, de un terreno, de una familia, que en ausencia de la familia, esa persona tomaba posesión temporalmente de todo lo que había y lo protegía hasta que los dueños volvieran. Y tenía potestad, tenía autoridad, y en ausencia de ellos, tenía toda la autoridad para proteger cada uno de esos bienes. Un mayordomo es un administrador de los bienes de otros. Su propósito es enriquecer al dueño de todas las cosas que tiene bajo su responsabilidad. La Biblia nos dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ustedes que, bueno, la mayoría de ustedes son mayores de edad, están ya en un ambiente laboral, se darán cuenta que hoy en día, aunque se valore muchísimo todo lo que tenga que ver con la formación académica, lo que buscan muchas empresas hoy en día es la parte ética, la lealtad, porque no sirve de nada que tú seas el mejor contador del mundo en el sentido de que tengas los trofeos, el diploma de que eres un gran académico, si cuando vamos a la parte práctica, tú lo que haces es valerte de la posición en la que tienes para usurpar, para robar, para ser deshonesto. Y ustedes saben en el mundo laboral que esto es una realidad. Personas deshonestas le salen muy costosas a las empresas hoy en día. Y mira este consejo que dio hace cientos de años, 1 Corintios 4:2.
todos los administradores sean hallados fieles. La fidelidad es una virtud maravillosa que muy pocos poseen. Por eso cuando hablamos de mayordomía tenemos que hablar de fidelidad, porque un buen mayordomo tiene que ser fiel. La palabra griega para administradores es oikonomos. Parece como la palabra economa, ¿verdad? Cuando vamos a los campamentos. Dice, se traduce como mayordomos. Dios nos ha hecho sus mayordomos al confiarnos el cuidado de este mundo y valiosos talentos para cumplir con un elevado propósito. Un buen mayordomo presenta en su vida lo siguiente. Ya ahorita vamos a ver cada uno de los aspectos importantes de un mayordomo. Dice que hay una condición especial para el mayordomo. Dice, la mayordomía nos enseña que nuestros derechos tienen límites. Es decir, aunque al mayordomo se le dé una gran responsabilidad, un gran privilegio, no quiere decir que pueda hacer todo lo que él o que ella quiera. A Adán y Eva Dios le dijo, de todo árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. Ahí está el límite. Dios le dice al mayordomo, esto lo puedes usar y úsalo bien, por favor, pero esto no lo toques, esto no te pertenece. En otras palabras, no cruces este límite. Así también como vemos nosotros en Éxodo 28 al 11, cuando habla de que Dios instituyó un día específico para adorarlo. Nosotros adoramos a Dios todos los días, pero el sábado, estas santas horas, son una cita especial con Dios. Y eso es un límite. Cuando yo estoy de aniversario con mi esposa, yo tengo que hacer algo especial ese día. Si a mí ese día me dicen, oye, Juanca, vamos a jugar un partido, ese día yo tengo que decir no. Oye, Juanca, que vamos a hacer esta actividad, la otra y todo, pero como es el aniversario, estoy en la obligación de decir no, porque ese día es un día especial, dedicado, que yo tengo que hacer cosas que a mi esposa le complazcan, que le gusten, esos planes fresita que a mi esposa le gustan. Y amor, vamos para Baranoa a ver girasoles. Y yo ahí con palo de sol a mediodía, y digo, ¿qué estoy haciendo acá viendo girasoles? Pero bueno, le estoy dando gusto a mi esposa. De eso se trata. Cuando Dios dice, he reservado un día especial, que es el sábado, no cruces ese límite. No es correcto. Otro ejemplo dice, nos pide el diezmo de todo lo que recibimos, reconociendo su soberanía. Y bueno, aquí nos vamos metiendo poco a poco temas más escabrosos, porque aunque estamos entre adventistas, líderes adventistas, ustedes saben que este es un tema que a muchos adventistas no les cae bien, que no interpretan de manera correcta o se cierran completamente a su interpretación y simplemente dicen no. Dios dice, el diezmo no se toca. Y si no se toca, no lo toque porque no le pertenece a usted. Dicho sea de paso, un paréntesis, esta capacitación no es para convencerlo a usted de que diezme. Yo supongo que usted siendo líder juvenil conoce bien de este tema. Aunque al finalizar vamos a dejar un trabajito, una actividad correspondiente a este tema. ¿Está bien? Dios ha establecido el decálogo para regir nuestra conducta moral, en fin, todo esto para nuestro propio bien. Muy bien, último principio de la mayordomía y ahora vamos a dividirlo en las 4 secciones importantes. Lucas 16, 10 al 11. El que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Aplique esta frase y este versículo para el resto de su vida, para cada uno de los aspectos. El que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las venideras? Mira qué interesante. Dios deposita sobre ti en tu vida dones, regalos, bendiciones, pero tú debes ser fiel con lo que Dios te da. Y si con eso que Dios ya te da no eres fiel, no pretendas pedirle más al Señor, y no estoy hablando específicamente de dinero, sino de las bendiciones que Dios le da. No pretendas que Dios te dé más si con lo poco que has hecho no lo has administrado bien. Hay un financista que les recomiendo que escuchen.
A mí me gusta mucho escuchar podcasts en Spotify, audiolibros acerca de las finanzas. Y hay un escritor y un conferencista americano, se llama Jim Rohn. Y este hombre, aunque no es adventista, basa todos los principios financieros que él enseña en la palabra de Dios. Y es increíble porque incluso en uno de sus seminarios yo le escuché hablando del sábado y del descanso, que es muy importante, me parece fascinante. Y él decía que este texto de Lucas 16, 10 y 11 es un principio fundamental para aquel que quiere tener finanzas saludables y que le vaya bien en la vida. Si tú con lo poco que tienes, y aquí ya estoy hablando específicamente de dinero, si tú con lo poco que tienes haces cosas buenas, pues te va a llegar muchísimo más. Pero si lo poco que tienes lo malgastas, lo desaprovechas, no esperes una buena recompensa. Dice aquí, después del texto, nunca pienses que un acto, un pensamiento, una moneda, unos gramos, 5 minutos son de poca importancia y que nadie se dará cuenta. Quien es cuidadoso con los pequeños detalles también lo será con las grandes responsabilidades. Vea qué interesante este pensamiento. ¿Quieres ser un mayordomo grande en el reino de los cielos? Fíjate bien en los detalles, porque los detalles son importantes. Los detalles son lo que diferencia las ovejas de los cabritos, lo que diferencia al que se salva y al que se pierde, al trigo y a la cizaña, que aunque se parezcan mucho, cuando llega la cosecha, se sabe cuál es trigo y se sabe cuál es cizaña, por los detalles. Muy bien, ustedes ya han escuchado esto muchas veces, así que, como les digo, esto es una generalidad de la mayordomía. Vamos a dividir la mayordomía en cuatro pilares fundamentales del ser humano, que así también lo menciona eh, la especialidad. Así que siguiendo ya los requisitos de la especialidad, vamos a manejarlos de esa forma. Primera área que abarca la mayordomía son las posesiones. Debemos cultivar una actitud bíblica hacia las riquezas. Interesante este pensamiento. La Biblia no dice que tener dinero o ser rico sea pecado. Al contrario, Proverbios 10:22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ustedes podrán hacerme una lista de grandes hombres y mujeres en la Biblia que fueron fieles y tuvieron muchísimas riquezas. Y quisiera que ustedes me escriban ahí en el chat para que empecemos a ejercitar allí, que me escriban personajes bíblicos que fueron fieles y tenían muchísima riqueza. Muy bien. La profe Melissa me dice Job, excelente. Clara me dice Abraham, excelente. A ver qué otro que tenía riqueza o que tenía mucho poder también. A ver, a mí se me ocurren varios, muy bien. José, imagínense, Salomón, excelente. Muy bien, Salomón, ¿qué otro? O que tenía gran poder, podríamos decir Esther, imagínense, la reina de todo un imperio. Eh, Podríamos hablar de muchos personajes que tenían riquezas, que tenían poder, y eso no fue sinónimo de pecado. Bueno, eso es otra historia, eso tiene que ver con algunas raíces históricas y religiosas tradicionales para que la gente no se enriqueciera mucho. Pero desde el punto de vista bíblico, el dinero no es pecado. El dinero bien administrado, que es lo que estamos hablando esta noche, el dinero es bueno. El dinero sirve, te facilita la vida. Jacob, Abraham, David, muy bien, excelente. Dice, la Biblia advierte de los peligros del amor al dinero y nos anima a tener una actitud sana y clara, hacia las riquezas. El problema no es que yo tenga dinero, el problema es que cuando tengo dinero corro el riesgo de olvidarme que soy un mayordomo y me siento amo y señor del mundo. No sé si usted conoce personas que eran unas antes de tener dinero y otras después de tener dinero. Dice Pepe Mujica, si quieres conocer a alguien verdaderamente, dale dinero o poder. Y bueno, interesante este pensamiento porque el dinero se ha convertido hoy en día en un pilar idólatra en el mundo.
Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Zaqueo, que Zaqueo dice en la Biblia que era cobrador de impuestos, jefe de cobradores de impuestos, y que cuando él se encuentra con Jesús le dice, Señor, si en algo he defraudado a alguien, que él reconocía que no había hecho las cosas correctamente. Eso es lo que sucede, que hay mucha gente que por las riquezas, el dinero, se desvía completamente, pone en venta sus principios, sus valores, su ética, su moral, desde lo más grande hasta lo más mínimo. Recuerde que el texto anterior nos decía que hay que ser fieles primero en lo poco para ser fieles después en cosas grandes. Hay personas que por tener muchos recursos se vuelven ladrones, se vuelven deshonestos, renuncian o se ponen de pelea con su familia por una herencia. Bueno, no sé. Pero vamos a hablar ahora de los pequeños detalles que también ponen en venta tus principios. Cuando tú eres un joven que tiene obligaciones, que tiene deudas, que necesitas llevar alimento y economía, dinero a la casa, y te llega esa tentación de, oye, mira, este trabajo, pero bueno, te dicen, pero solamente tienen que trabajar un sábado al mes, solamente uno. Y ustedes se ponen a pensar y dice, bueno, pues un sábado al mes me comprometo 3 sábados y digo que al otro mes me voy a otra iglesia. Bueno, digo una cantidad de cosas para que la gente no se dé cuenta. O que de pronto te digan, no, mira, aquí en el trabajo, tú puedes ganar un dinero extra solamente si haces esto, pero no se pueden dar cuenta. Tenemos que hacerlo de esta forma. En los pequeños detalles, recuerde que se forma el verdadero mayordomo. El peligro del amor al dinero es que pone en venta nuestros principios. Por eso debemos tener una actitud bíblica acerca de las riquezas. No son pecado, pero son peligrosas porque tientan fácilmente. Dice 1 Timoteo 6, 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, en otras palabras, orgullosos, ni pongan la esperanza en las riquezas. Paréntesis, miren las grandes enseñanzas que nos dejó la pandemia hace unos 3 años de cómo las riquezas son tan efímeras, que como mundialmente un dólar, un euro, un peso puede devaluarse completamente. Dice, no pongas tu esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. A veces decimos y pensamos, es que mi vida se solucionaría si tuviera tanto. Yo conocí un hombre en Cúcuta que ganaba 6 millones de pesos y me decía, pastor, si yo ganara 9 o 10 millones de pesos, mi vida se solucionaría. Caramba, si con 6 millones de pesos no puedes arreglar tu vida, créeme que ni con 9, ni con 10, ni con 20 lo vas a lograr, porque es esa mentalidad difícil, pobre, de que entre más yo tenga, entonces más yo necesito. Y pongo mi esperanza en la riqueza. Y no solamente en la riqueza que ya tengo, en la riqueza que anhelo, que deseo, que deseo. Y se vuelve ese jueguito como del perrito que trata de buscar su cola y da vueltas y vueltas y vueltas. Bueno, así se ve el ser humano tratando de buscar más y más y más. Consigue más, pero aunque tiene más, luego quiere conseguir más y es como una sed insaciable. Por eso es que las riquezas se vuelven fácilmente en un ídolo para el ser humano. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Vea qué maravilloso. El apóstol Pablo dice, sean ricos, pero no solamente en riqueza, sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche en mano de la vida eterna. Qué maravilloso cómo la Biblia trata de cambiarnos el chip, el concepto de decirte, mira la riqueza desde otra perspectiva. Filipenses 4, 11 al 13, vea interesante. No lo digo porque tenga escasez, dice el apóstol Pablo, porque he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Hay personas, y bueno, no puedo hablar tan específico, tengo que hablar más general e incluso me tengo que incluir yo en el discurso. Nosotros a veces nos contentamos es cuando estamos bien, cuando la economía está bien, cuando hay salud, cuando hay mercado en la casa. Pero dice el apóstol Pablo,
he aprendido, porque es algo que se aprende, tú no naces con ello y lo aprendes de Dios. He aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Mira qué interesante. Aunque hayan factores externos en mí que hagan que mm, de pronto me deprima, me decaiga, me desanime, me sienta derrotado, dice el apóstol Pablo, tengo que aprender a contentarme sin importar lo que pase a mi alrededor. Este es un concepto bien interesante para vivir nuestra vida. Hay cosas que tú puedes controlar y hay cosas que tú no puedes controlar. Hay cosas que tú puedes controlar como tu carácter, tu temperamento, la forma en la que tú reaccionas ante algunas situaciones, pero hay cosas que tú no puedes controlar, que llegó una crisis económica a tu país, que los alimentos están más costosos, que se te enfermó o se murió un familiar. Son cosas que tú no puedes manipular y no puedes cambiar. Pero lo interesante es que lo que sí marca la diferencia es la forma en la que tú reaccionas ante todas esas situaciones que hay a tu alrededor. He aprendido a contentarme cualquiera, dicen otras versiones, sin importar cuál sea mi situación. Y vea que Pablo es bien específico, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Vea, el apóstol Pablo a veces vivía en hoteles 5 estrellas, en las casas de grandes hombres de dinero, gobernadores, empresarios, pero había noches que le tocaba dormir en una tienda, en una celda de noche sin tener cómo arroparse. Dice, en todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y vea, por eso dice él al final, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siempre que yo estoy en un sepelio, y este año me han tocado muchísimos sepelios, yo al finalizar mi tema, le pido a los familiares que hagamos una oración de gratitud. Y a veces no ha sido fácil, pero les digo lo que dice el apóstol Pablo, hay que ser agradecidos en todo momento, cuando hay abundancia y cuando hay escasez, cuando hay salud o cuando hay enfermedad y muerte. Y qué maravilloso es que nosotros como mayordomos aprendamos a vivir con lo que tenemos en el momento. Y eso es muy importante, muchachos, porque si nosotros no aprendemos a vivir con lo que ya tenemos, cuando tengamos más, vamos a ser igual o peor de miserables y peor de vacíos, porque si tú no aprendes a vivir con lo poco que el Señor te da, cuando tengas más, va a ser un ciclo sin fin. Cuando yo tenga, entonces si recibo esto, entonces mi vida, no, sé feliz con lo que ya tienes, sé agradecido con lo que ya tienes. A veces anhelamos tantas cosas que no tenemos, que no le sacamos provecho a lo que el Señor ya nos está regalando. Segundo, segundo aspecto importante de la mayordomía del tiempo. Yo les voy a compartir un documento que a mi criterio personal es el PDF que te explica la mayordomía de la forma más sencilla posible y todo basado en la Biblia. Y ustedes se han dado cuenta que aquí hemos citado muchísimo la Biblia porque me parece que nos da como más autoridad para hablar del tema. Mayordomía del tiempo. ¿Qué podemos decir del tiempo? El tiempo también es un regalo de Dios y Dios es el dueño de nuestras vidas y nuestra vida está medida en tiempo, días, semanas, meses, años, décadas. Dice el Salmo 103, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Mira qué interesante. Tú recibes la vida como un regalo. Tú no te creaste a ti mismo. Fue Dios el que te creó y no tuviste que pagarle nada. Porque recuerda que Dios es el dueño de todo. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y dice 1 Corintios 6:20. Y esto está allí entre los textos bíblicos que nos pide analizar la especialidad. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Efesios 5:15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios,
sino como sabios. Mira que el mayordomo que Dios anhela y desea tiene que ser sabio, prudente. Dice, aprovechando bien el tiempo. Recuerda que decíamos al principio que Dios nos va a pedir cuenta de todo lo que Él nos ha dado y el tiempo también. Aprovecha bien el tiempo, dice, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Yo uno esta parte, la voluntad de Dios con aprovechar bien el tiempo. Es muy importante tener esto en cuenta, muchachos. Dios también se preocupa por el tiempo que nosotros usamos, cómo lo estamos empleando. Y sabe que cuando hablamos de la mayordomía del tiempo, el tema de la mayordomía parece a veces como un tabú en la iglesia, porque hay gente que lo encasilla mucho a un solo tema y por eso no vemos Ujú. la En la iglesia. cantidad de cosas. Creo que hay un micrófono activado, si me ayudas, Meli. Limitamos mucho el concepto de la mayordomía. Por ejemplo, cuando tiene que ver con las posiciones o el dinero, lo limitamos al diezmo o a la ofrenda. Cuando tiene que hablar con la mayordomía del tiempo, lo limitamos a lo que tiene que ser con el sábado o el devocional que tengo que tener cada día. No, es todo el tiempo, todo el tiempo. Ser adorador no es algo que yo me ponga y me quite, que bueno, ahora sí voy a adorar y después me quito y bueno, sigo mi vida. No, es algo constante todo el tiempo. Ser un mayordomo es algo de tiempo completo. Por eso cuando la Biblia me habla de aprovechar bien el tiempo, no me habla solamente de que tengo que ir en las tardes a la sociedad de jóvenes y no quedarme dormido. Me está hablando de todos los 7 días que Dios me da. El cuarto mandamiento habla del sábado, pero dice que aparte del sábado hay otros 6 días en los que yo tengo que trabajar. Dice el Salmo 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. No dice, enséñanos a contar los sábados. Ah, dice, todos los días, todos nuestros días. El tiempo es un regalo especial de Dios y debemos ser muy sabios en la manera en la que nosotros empleamos nuestro tiempo. Voy a leer estos 4 textos allí rápido porque aquí hay mucha sabiduría para nosotros. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, si yo me voy, no quiero que te quedes perdiendo el tiempo. Necesito que lo aproveches. Primera Tesalonicenses 5:14. Os rogamos también, hermanos, que amonestéis a los que ociosos, o podríamos llamarle a los perezosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Segunda Timoteo 4:2, prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice a tiempo y fuera de tiempo. Es como una expresión que se usaba en esos tiempos, como diciendo, esta labor no tiene descanso. Cuando te dicen a tiempo y fuera de tiempo, es decir, en todo momento debes hacer esto. Y ya leíamos el Salmo 90:12, ayúdanos, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Muy importante la mayordomía del tiempo. Seguimos con la mayordomía del cuerpo. Recuerden que estamos hablando, como vamos de tiempo, de algunas generalidades y ya después hablamos de un tema específico que es la administración de los recursos en la iglesia. Muy bien, Dios es el dueño de nuestro cuerpo. Este texto bíblico también aparece allí en la especialidad. Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, que tenéis de Dios y que no sois vuestros. Principio importante de mayordomía, al final de este texto bíblico, el cuerpo no te pertenece. Hay mucha gente que actúa en su vida como si el cuerpo le perteneciera solamente a ellos y destruyen su cuerpo. Hay muchas formas de destruir nuestro cuerpo, por medio de nuestros hábitos, por medio de la forma en la que nos vestimos, por medio, bueno, hay personas que les gusta hacerse tatuajes, les gusta hacerse extensiones, hay algunos que les gusta alargar o acortar algo. No te pertenece. Decíamos al principio, Dios a sus mayordomos les pone límites.
no comas de este fruto, no toques el diezmo, guarda el sábado. El cuerpo no es tuyo, son límites y Dios dice, no lo pases. Hoy estaba leyendo una noticia, no soy seguidor de influencers, pero me apareció la noticia, quiero hacer la salvedad, de uno de los influencers más famosos que hay acá en Colombia, que se hizo una operación y me pareció tan curioso y me puse a leer la noticia. Es la operación estética más dolorosa de todo el mundo, que es el alargamiento de piernas. Y este muchacho se estaba preparando para llegar a medir 2,50 m y ser el hombre más alto de todo el mundo. Y a mí me parece increíble al punto que llega el ser humano de tomar lo que no le pertenece, que es el cuerpo que le pertenece a Dios, y destruirlo. eh, configurarlo a su gusto, como desea, como si fuera cualquier cosa informática, programa que puedo quitarle, ponerle. Es un límite que no puedo cruzar. El cuerpo es de Dios y Dios también me va a pedir cuenta por ello. Dice, habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Y otra vez repite, vea que Dios es insistente. Algunos dirán, cuando alguien te repite lo mismo y lo mismo, es cantaleta, porque dice una y otra vez, bueno, Dios te está repitiendo una y otra vez porque no se te puede olvidar. Dice, los cuales son de Dios. Tu cuerpo no te pertenece, le pertenece a Dios. Por eso tienes que cuidarlo, tienes que protegerlo. La pornografía, la masturbación, también es una forma en la que yo destruyo mi cuerpo. Cuando tengo relaciones sexuales fuera del matrimonio, estoy destruyendo mi cuerpo. Hay muchas formas y el enemigo se ha valido de muchos pecados, de muchas tentaciones para que el ser humano se autodestruya. Nosotros los seres humanos somos increíbles, somos el único ser vivo porque fuimos creados para tomar decisiones autónomas. Somos el único ser vivo que tiene esa capacidad consciente de autodestrucción, de que sabemos que algo está mal en nosotros y aún así lo seguimos haciendo. O si no, mire usted de pronto ese familiar que usted tiene que padece de diabetes y le dice, papá, mamá, abuelo, tío, tía, no se tome esa gaseosa, no se tome ese jugo con azúcar, y esa persona se lo toma y una lucha, es difícil. Y usted le pregunta a esa persona, ¿usted sabe que la diabetes puede matarlo, le pueden amputar alguna parte de su cuerpo, puede destruir sus órganos? Sí, yo sé, pero sigue tomando, sigue comiendo azúcar. ¿Y por qué lo hace? No, es que no puedo vivir sin el azúcar. Capacidad increíble de autodestrucción. El que está fumando ahora en las cajetillas, usted ve que dice fumar produce abortos, cáncer de pulmón y una cantidad de contraindicaciones. Y la persona sabe y aún así sabiendo que eso está mal, lo hace. Por eso algo muy importante que Dios pide y solicita de los mayordomos es que sean sabios. El sabio diferencia lo bueno de lo malo y escoge siempre lo bueno. Muy importante. Bueno, vamos a avanzar aquí. Vamos a leer solamente una parte de estos textos bíblicos. El último, Filipenses 1:20 al 21 dice, también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Vea lo interesante. O por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué interesante. Ser glorificado Cristo en nuestros cuerpos. Y finalizamos esta sección con la mayordomía de los dones. Este también es un tema bastante extenso, así que simplemente vamos a ir un poco más allí por encima, ¿verdad? Porque estos son temas bastante largos. No puede haber un adventista del séptimo día que no tiene dones o que no tiene algo que aportar. Elena de White, en el libro El servicio cristiano, dice que hay un don que todo cristiano debe tener y que no es excusa para nadie, y se llama el servicio. El servicio es un don especial que todos podemos cultivar. Hay dones que son un poco más exclusivos, ¿sabe?
que son por un grupo específico de personas. Pero no puede haber nadie que esté con los brazos cruzados y decir, el Señor se olvidó de mí. Dios nos ha entregado dones para que los usemos de manera especial para la edificación de la iglesia y para el avance de esta obra. Dice, el Espíritu Santo es quien distribuye los dones. Y dice 1 Corintios 12:11. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Los dones son un regalo que el Señor nos da para el avance de la obra, para el crecimiento de la iglesia. Y dice 1 Corintios 12:31, busquen tener los dones del Espíritu que más ayudan a los demás. Ahora les voy a mostrar el mejor camino. Mira qué interesante que la Biblia habla acerca de una lista de dones. Dice 1 Corintios 12:1, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dice Efesios 1:13 y 14, me volé en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí tenemos los tres pasajes bíblicos que nos hacen una lista de dones. Vamos a leerlos porque es bien importante. Y voy a hacer aquí un paréntesis. No sé si algunos estén de acuerdo o no de acuerdo conmigo. Hay personas que les gusta comparar las habilidades y los talentos a la altura de los dones. Yo quiero decirles, mi forma de interpretar la Biblia es un poco tradicional, ¿sabe? Porque la Biblia me presenta una lista de dones. eh, y creo yo que esa es una lista importante de dones que nosotros debemos tener en cuenta al momento de examinar cuál es el don que el Señor me da a mí. Hay personas que dicen, no, este muchacho le va bien en el fondo. No, tiene el don. No, que este muchacho hace esto o aquello, tiene este arte o demás. Tiene un don. Los dones deben cumplir con algunas especificaciones. Primero, que lo otorgue el Espíritu Santo. Es decir, el don no es algo con lo que yo nazco o que yo herede. El Espíritu Santo lo da según a él le parezca mejor. Segundo, el don es para edificación y fortalecimiento de la iglesia. Y tercero, el don es para la predicación y el avance de la obra, para que este evangelio sea predicado. Tres cosas importantes y sencillas que yo pongo como filtro para saber qué realmente es un don. Hay personas que dicen, no, que si un talento, y esto lo he escuchado mucho en la iglesia, si un talento lo pongo yo en manos de Dios, se convierte en un don. Bueno, habrá que leer la letra menuda. Yo creo que un talento puede ponerse en manos de Dios sin necesidad de que se llame un don. Está bien poner los talentos en manos del Señor, las habilidades que yo tengo al servicio de Dios, pero no por eso se va a convertir en un don. El don es un regalo que otorga el Espíritu Santo según le parezca el mejor para edificación de la iglesia y para el avance de la obra. Dice Romanos 12:6 al 8. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si es de servicio, servir. El que enseña, enseñanza. El que exhorta, exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Efesios 4:12 dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio y para edificar el cuerpo de Cristo. La lista de dones son, aquí los tenemos, profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dadivosidad, liderazgo, misericordia. Segunda de Corintios 12:4 al 11, tiene allí también una lista. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, sanidad, poderes milagrosos, profecía, discernimiento de espíritus, hablar en lenguas e interpretación de lenguas. Primera de Corintios 12:2, sanidades, ayudas, administraciones y diversas clases de lenguas. Entonces mira que la misma Biblia me presenta a mí una lista
de dones importantes, especiales, que debo yo tener en cuenta. Esos dones el Señor los otorga a los miembros de su iglesia para la edificación. La parábola de los talentos nos muestra lo que Dios anhela y espera de nosotros. Al que recibió un talento, si ustedes recuerdan, recibió un talento y ese talento lo que él hizo fue esconderlo, sepultarlo. Y cuando su amo llegó y le dijo, ¿qué hiciste con el talento que te di? Y dijo, bueno, lo que pasa es que era peligroso, no sé, preferí esconderlo y guardarlo. Y entonces la parábola dice que le dijo el amo a su servidor, siervo malo y negligente eres, siervo malo y negligente. El Señor te ha dotado a ti de dones y eso no lo pongas en duda. Hay algunas herramientas que han diseñado dentro de nuestra iglesia para que tú puedas identificar cuáles son tus dones. Sería bueno que ustedes puedan tener esa herramienta. Yo les puedo facilitar. Es una encuesta larga donde usted puede identificar fácilmente cuál es ese don o esos dones que el Señor le ha dado. Y en el momento que usted los identifique, ponerlos a funcionar porque a Dios no le gusta que nosotros cuando recibimos esos dones, que los escondamos, que los pongamos allí a un lado y nos hagamos como esos cristianos, esos adventistas que solamente les gusta calentar la banca. El don es una forma en la que nosotros ejercitamos, fortalecemos nuestra fe. Y miren que acá hay una lista bastante grande, bastante avanzada de dones que el Señor ha dado a su iglesia. Algunos son más exclusivos que otros, mucho más especiales. Usted le puede pedir al Espíritu Santo el don que usted quiera, pero el Espíritu Santo tiene toda la potestad y la autonomía de decidir qué don le da a cada quien. ¿Está bien? Entonces, bueno, hasta aquí vamos a dejar la parte de las generalidades de lo que es la mayordomía. Como les digo, bueno, aquí tratamos de basarlo lo más posible en algunos textos bíblicos. Quisiera preguntarles si tenemos alguna pregunta hasta el momento, si no podemos avanzar a la segunda parte, que ya es un poco más práctica. ¿Hay alguna pregunta? Si la quieren escribir o quieren activar sus micrófonos, si tienen alguna duda, algún comentario. Muy bien. Bueno, entonces avanzamos a la siguiente parte. Hay una sección importante de el curso la especialidad de mayordomía, que tiene que ver con la forma en la que se distribuyen los recursos. Y ya vamos a hablar específicamente de diezmos y ofrendas. Yo tengo aquí conmigo dos sobres. Ay, me toca quitarle el fondo. Tengo el fondo de video desenfocado y no pueden ver allí los sobres. Recientemente la Unión hizo ahora sí, recientemente la Unión hizo una modificación del sobre de diezmo y de ofrendas. Miren, este era el tradicional, pero ahora, este año nos llegó es azul. Me parece a mí que es hasta más bonito, más estético. Bueno, es importante cómo nosotros comprendemos la forma en la que se administran los recursos en la iglesia adventista. Hay dos tipos de sistemas en los que se Oye, ¿qué administran los hicieron los recursos. ganchos? ¿Los guardaron también? Oiga, los ganchos, ¿dónde los dejaron? Muy bien. Voy a pedirte, Meli, voy a entrar desde otro dispositivo porque vamos a, a entrar desde otra pantalla. Mientras tanto, mientras me das entrada, Meli, vamos a ver un video que nos explica de manera muy práctica la forma en la que se distribuyen los diezmos y las ofrendas. Este es un video de la Unión Peruana del Norte. Eso quiere decir que no le van a hablar en pesos, sino que le van a hablar en soles. Pero los porcentajes de los que hablan allí es el votado de la Iglesia Adventista a nivel mundial en cuanto a distribución de porcentajes. Entonces, si hay alguna duda, yo voy parando el video y voy haciendo alguna aclaración. Entonces vamos a estar atentos a este video porque esta parte sí es importante y esto va a aparecer
en en una de las preguntas de la especialidad de mayordomía. Y los soles tienen una aproximación muy cercana a los pesos colombianos también. El Sí, cambio es son bastante prácticamente lo mismo. parecidos. Pero el porcentaje de distribución sí es igual en Perú, Colombia y en la China. Así que vamos a estar pendientes aquí de este video, muchachos. ¿A dónde van los diezmos y ofrendas? ¿A dónde va el dinero que llevamos a la iglesia? Primero necesitamos entender que ese dinero recibe dos nombres, diezmos y ofrendas. ¿Desde cuándo se llama así? El principio de diezmar y ofrendar fue enseñado por Dios en el jardín del Edén. Según la Biblia, el diezmo representa la prueba de lealtad y fidelidad a Dios. Nosotros devolvemos el diezmo no para ser bendecidos, sino porque ya fuimos bendecidos. El diezmo es una respuesta de obediencia y adoración a Dios. Malaquías 3:10, mientras que las ofrendas son presentadas como un acto de sacrificio y gratitud. Primera de Crónicas 29:14. Por esto, en la Biblia no encontramos un porcentaje estipulado para las ofrendas. Primera de Pedro 1:18 y 19. Entonces, ¿las ofrendas pueden ser de cualquier valor? Como la ofrenda estaba relacionada a la gratitud, si Dios estableciera un porcentaje como ocurre con el diezmo, estaría poniendo un límite a la gratitud. Por esa razón, vamos a encontrar en la Biblia al pueblo de Israel entregando como ofrenda el mismo o mayor porcentaje que el diezmo, pues tenían al diezmo como referencia, como punto de partida para calcular sus ofrendas. El plan de Dios es que las ofrendas no sean entregadas por impulso. Cuando recibimos algún dinero, ya sabemos cuánto vamos a separar de diezmo. De la misma manera debe ser con las ofrendas. Cada donador es libre para determinar el porcentaje que representa su gratitud. Recuerda, Dios se goza en el dador alegre. Pero después que el diezmo y las ofrendas son entregados en la iglesia, ¿qué se hace con ello? Los diezmos y las ofrendas atienden necesidades diferentes. La Iglesia Adventista del Séptimo Día emplea estos recursos según las orientaciones bíblicas para la predicación del Evangelio por todos los medios y formas. Por ello, su destino puede ser conocido sin ningún problema. Aquí un ejemplo. Los 100 soles que el hermano Carlos devolvió de diezmo en su iglesia local fue encaminado a su asociación, misión y después 10 soles fue destinado para el Evangelio Mundial de la Iglesia Adventista y atender proyectos misioneros en el campo de la División Sudamericana. Otros 10 soles se fueron para proyectos evangelísticos en el territorio de la Unión Peruana del Norte. 8 soles son enviados para sostener el ministerio misionero de las instituciones como Nuevo Tiempo, el Ministerio de Publicaciones, Educación y la Facultad de Teología. Los restantes 72 soles se quedan en la asociación o misión y el campo los utiliza para desarrollar proyectos misioneros, materiales evangelísticos y también los destina para la manutención de los pastores y misioneros de la iglesia. ¿Y las ofrendas en qué son empleadas? Las ofrendas son usadas o distribuidas de manera diferente. Veamos otro ejemplo. Los 100 soles que entregó la hermana Doris en su iglesia local como ofrenda fueron destinados de la siguiente manera. 60 soles se quedó en su iglesia local y se lo usa para reformas de la iglesia, pagar los servicios básicos, limpieza y además financiar los proyectos misioneros de los diversos departamentos locales. 20 soles se distribuyen entre la Asociación o Misión, Unión Peruana del Norte y División Sudamericana con el fin de comprar terrenos, construir y reformar iglesias y otras ayudas para las iglesias y grupos organizados del territorio. 20 soles van para la Conferencia General, que es la sede administrativa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en todo el mundo, y emplean sus recursos para proyectos de expansión, de manera especial en la Ventana 1040. Ahora entendí la importancia de devolver los diezmos y las ofrendas de manera planificada. Qué interesante ver cómo la iglesia crece y trabaja de manera unida. Los recursos de diezmos y ofrendas que damos en la iglesia es para ayudar a millares de personas a conocer de Jesús en todo el mundo. Todo está relacionado con la predicación del Evangelio. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien, aquí vimos de una manera mucho más didáctica, ¿verdad?
lo que es todo el proceso de diezmos, ofrendas y su distribución. Vamos a primero a hacer un primer ejemplo. Vamos a hacer coanfitrión a mi otro yo que está aquí. Tengo otro perfil, Meli, que dice Juan Camilo Moreno. ¿Puedes hacerlo coanfitrión, por favor, para compartir pantalla? ¿O ya puedo compartir? Listo. Ya voy a comenzar a transmitir acá. Listo, ya pues. Ok. Muy bien. No me aparece, Meli, ¿qué pasará? Lo acabo de poner. El que dice Juan Camilo, que no dice PR, pastor, los dos están de copiar. Ajá. De pronto lo Ok, hiciste justo vamos. antesito de que lo hiciera. Ahora sí. ¿Ya? No, no está funcionando. Bueno, voy a hacerlo aquí desde el computador. Es una tablet, es el iPad. Sí. A veces se demora unos segundos. Mm, bueno, vamos a comentar 4 aspectos y con esto finalizamos. El primero es el tipo de gobierno organizacional que tiene nuestra iglesia adventista. Ustedes ven, por ejemplo, en lugares donde ustedes crecieron, algunas iglesias que, por ejemplo, de un momento a otro, una persona decidió abrir una iglesia. Y hay muchas iglesias famosas en el mundo. Hay una iglesia en Brasil que tiene un nombre bien sugestivo, se llama Pare de Sufrir. Resulta que un pastor dijo, vamos a crear una iglesia con el que la gente se identifique, pare de sufrir. Ay, la gente llena de problemas, enfermedades, dificultades. Entonces, ¿qué hizo? Creó una iglesia con un nombre sugestivo y empezó a generar recursos a tal punto que en Brasil se volvió la iglesia más grande y más rica de todo ese país. Pero, ¿qué pasa? Vamos a compartir algo aquí interesante. Resulta que pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Hay 2 tipos de gobiernos dentro de las iglesias. ¿Sí pueden ver aquí la pantalla? ¿Me confirman? Sí, sí se ve bien. Ok. Un gobierno se llama el congregacionalista. El gobierno congregacionalista. Entonces, en este gobierno, vamos a dibujar aquí una iglesia, ustedes disculpen. Se hizo una iglesia y todos los recursos económicos que llegan a esa iglesia giran en torno solamente a esa iglesia. ¿Qué quiere decir? Que el pastor, en este caso, algunas iglesias evangélicas, el pastor evangélico es amo y señor de ese recurso. Con ese recurso él paga músicos, con ese recurso él paga ujieres, ancianos, diáconos, diaconisas, los servicios propios de la iglesia, en fin. En el gobierno eclesiástico congregacionalista es cuando vemos que las iglesias, especialmente las evangélicas, tienen mucho dinero, muchísimos recursos para invertir. ¿Por qué? Porque todo gira en torno de una sola iglesia y de un solo pastor. Eh, no está de más decirlo, pues ese no es el sistema de nuestra iglesia adventista. El sistema de nuestra iglesia adventista se llama jerárquico organizacional. Jerárquico organizacional. Quiere decir que a la iglesia local de la iglesia adventista, muy bien, supongamos que esta es la iglesia, el dinero que ingresa a la iglesia, una parte se queda en la iglesia local y otra parte se va. Les hago una pregunta. Aquí estamos entre adventistas. ¿Cuál es la parte que se va 100% y no queda ni un peso en la iglesia local? El diezmo. Los días Muy diezmo. bien, excelente. El diezmo. Entonces el diezmo
se va, vamos a hacer una casita más grande. Disculpen ustedes. Muy bien, esta de acá es la iglesia local. Esta pequeñita es la iglesia local. Y este de acá es el campo o asociación. ¿Listo? Entonces, de la iglesia local al campo de la asociación se va en su 100% lo que es el diezmo. ¿Ok? Aquí se va el 100% del diezmo. Este diezmo tiene un fin muy especial. ¿Quién me recuerda cuál es el propósito del diezmo? Según el video y según la Biblia. El león. Pago de obreros, todo lo que tenga que ver con la obra. Muy bien. Así como la tribu de Leví participaba y vivía de la adoración al Señor, así también hoy en día la iglesia adventista distribuye este porcentaje. Se queda ese 100% de diezmo en el campo o asociación. La iglesia local no ve ni un peso del diezmo. Y yo creo que aquí tenemos muchos miembros de junta que entenderán que esto es una lucha que tenemos nosotros constantemente. La iglesia local con lo que se queda es con un porcentaje de la ofrenda. Entonces, vamos a poner aquí un ejemplo. Bueno, primero vamos a poner los porcentajes. 60%, 20% y luego otro 20% que se convierte en un 100%. Hay un 60% que se queda en la iglesia local. Este es para su sostenimiento. Cuando hablamos de sostenimiento, nos referimos a servicios públicos, si paga arriendo, para los programas de los diferentes departamentos, que mañana es el día de las Dorcas, en un mes es el día del Conquistador, en 3 meses es el día de, bueno, en fin, varias actividades que se hacen para una campaña evangelística. Bueno, todo eso es el sostenimiento de la iglesia. Un 20% se va para el desarrollo de la asociación. Es decir, la asociación no solamente recibe el 100% del diezmo, sino el 20% de la ofrenda. Es decir, que si usted da 10,000 pesos de ofrenda, de esos 10,000, 2,000 pesos se quedan en lazos, van para la asociación, 60% se quedan en la iglesia local y el otro 20% se llama ofrenda mundial. Ofrenda mundial. Muy bien. Entonces, ese es el porcentaje con el que se queda la iglesia local. Nosotros, bueno, les hablo ya como pastor, tenemos una lucha y es que promoviendo la mayordomía nos damos cuenta que muchos adventistas creen que solamente diezmando están cumpliendo con su deber y felicito a los que diezman, eso está bien, es excelente, pero hay que hacer eso sin dejar de hacer lo otro. Cuando yo solamente diezmo y no ofrendo, me estoy preocupando por la obra en mi asociación, en la unión, en la asociación general, pero me estoy olvidando de la iglesia local. Y la iglesia local es un pilar fundamental. Por eso pongo un ejemplo sin nombres. En una iglesia, una vez una tesorera me comentaba el caso de que recibió de diezmo 500,000 pesos y 3,000 pesos de ofrenda. Mire que el video que nosotros vimos hace poco nos exhorta a que la ofrenda debe ser proporcional a la gratitud que tenemos nosotros con Dios. El hecho de que sea gratitud no quiere decir que es lo que yo he pactado personalmente con Dios, pero pone un ejemplo, dice que el punto de partida de los israelitas era el 10% del diezmo.
Es interesante. Elena de White habla de algo que se llama benevolencia sistemática. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, yo hoy 2024, voy a poner un ejemplo, pacté con el Señor de mis entradas un 8% para la ofrenda. Como cada año el Señor me bendice más y más y está al cuidado mío y yo estoy tan agradecido con Dios, en el 2025 mi porcentaje de ofrenda ya no va a ser el 8%, va a ser ahora, voy a decir yo, el 10%. Igualar el diezmo, 10%, está bien. Hay personas que en su pacto personal con Dios, sus ofrendas son superiores a sus diezmos. Ojo, el diezmo es solamente el 10%. Usted dice, no, estoy tan agradecido con Dios que no voy a dar el 10%, voy a dar el 20%. Bueno, esa parte de gratitud no va en el diezmo, porque el diezmo es lo que Dios pidió y es el 10 y solamente el 10%. El porcentaje que sí puede variar en tu mayordomía y en la de tu iglesia es el de la ofrenda. Hay factores que nos ayudan a medir a nosotros cómo estamos en cuanto a mayordomía, si estamos muy o poco saludables. Hay un factor que, por ejemplo, a nosotros los pastores nos hablan muchos, que es la relación diezmo-ofrenda. ¿Qué es la relación diezmo-ofrenda? Por ejemplo, de cada 1,000 pesos que yo dé de diezmo, que da alguien de diezmo, 500 son ofrenda. ¿Ok? Entonces esa es la relación diezmo-ofrenda, que la ofrenda es el 50% de lo que es el diezmo. Hay iglesias, por ejemplo, que su relación diezmo-ofrenda es bastante buena, que por ejemplo, que del 100% que hay de diezmo, un 70% es ofrenda. Eso desde el punto de vista general es bueno, pero hay personas que, como les digo, su porcentaje de ofrenda es mayor al de diezmo. Usted puede preguntarle a su pastor, porque de hecho una de las preguntas de la clase de mayordomía es preguntarle a su pastor cómo se distribuyen los presupuestos y cómo está la relación diezmo-ofrenda. Pregunte cómo está la relación diezmo-ofrenda en su iglesia. No le van a dar dígitos, sino porcentajes. Si la relación diezmo-ofrenda de su iglesia es que la ofrenda es el 30%, el 25%, eso es una bandera roja. Mucho cuidado. Quiere decir que es una iglesia que está diezmando lo que esperamos nosotros que sea la parte que deben diezmar, pero la relación diezmo-ofrenda es desproporcional, es demasiado baja. Quiere decir que al momento de que esa junta se reúna para votar presupuestos, pastor, que necesitamos para la actividad de los niños, que necesitamos para el campamento, que necesitamos porque vamos a hacer un impacto, y nos ponemos a ver los libros de tesorería y decimos, no hay. Incluso que hay departamentos que están en rojo. ¿Cómo hay departamentos que están en rojo? Que un departamento le presta a otro, que se puede tomar de, no sé, de los gastos operativos para la campaña. Entonces, gastos operativos quedó en rojo, quedó en menos 50,000 pesos. Bueno, son cosas que a veces pasan en la iglesia y que no deben pasar. ¿Cómo nosotros evitamos esto? Promoviendo las ofrendas. Hay que diezmar, eso es muy importante, pero la ofrenda es la que me ayuda a mí para el sostenimiento local. Ese 60% es el que se queda en la iglesia. Y bueno, ya hay otra parte un poco más específica, pero hay iglesias que lo hacen, no lo hacen. Yo en mis iglesias lo promuevo, y es que cuando hay un colegio o una escuela adventista, se pueda proponer un porcentaje. Eso depende de lo que proponga la asociación. En nuestra asociación, si mi memoria no me falla, es el 3%. Quiere decir que hay muchas iglesias de nuestra asociación que no se quedan con el 60%, sino que se quedan con el 57%, y ese 3% va para el sostenimiento, especialmente en nuestra asociación del Colegio Adventista Max Trumer. Pero tendrá usted que preguntar a su tesorero o tesorera si se hace esta distribución de ese 3%. El 20% de la ofrenda se va para el desarrollo de la asociación. ¿Para qué tipo de proyectos? Por ejemplo, si se va a comprar una nueva iglesia, para el Fondo de Desarrollo Distrital,
es bien interesante que nuestra asociación es bien organizada en este aspecto, que hay porcentajes anuales que los distritos, los pastores solicitamos para desarrollar proyectos de construcción o remodelación de templos. Es un presupuesto que vota la asociación por 4 años, que se distribuye ese recurso durante el año 1, 2, 3, 4, una ayuda grande y 3 pequeñas, en el que si en el año 2024, voy a poner mi distrito, la iglesia Bellavista de Malambo, se le cayó el techo, yo tengo esa urgencia, no tengo el recurso, voy a la asociación, solicito ese recurso que le corresponde a cada distrito y me dan ese dinero y con eso logramos arreglar el tema, ese impasse que hubo con el tema del techo. El desarrollo de la asociación funciona, por ejemplo, ustedes vieron cómo está de bonita nuestra finca adventista de la Floresta. Eso no es gratis, eso no se pagó solo con oraciones, eso es con plata, muchachos. Y por eso es importante ese 20% de desarrollo de la asociación, porque ayuda también a embellecer y el sostenimiento de la floresta. Y el 20%, que es una ofrenda mundial, eso ya le corresponde a la asociación general. ¿Por qué? Porque hay lugares donde por ejemplo, pongo un ejemplo, la iglesia adventista quiere entrar a China, quiere hacer proyectos más fuertes de evangelismo y de impacto a la comunidad. Entonces, en Shanghái decide construir una universidad adventista. Entonces, por medio de este 20% de ofrenda mundial, la Asociación General tiene un recurso para poder construir universidades, colegios, hospitales, iglesias, centro de influencia en lugares donde se requieran y se necesiten. Miren la diferencia entre estos dos tipos de gobiernos. El congregacionalista, que es como muy egoísta, ¿verdad? Como que todo yo, todos nosotros, el dinero gira en torno nuestro. A veces no hay quien audite esos recursos, hasta algunos podrían llamarle enriquecimiento ilícito. Pero miren la forma tan organizada como lo hace la iglesia adventista en cuanto a diezmo y en cuanto a ofrenda. Este 60%, muchachos, se convierte después en un 100%. Vamos a poner aquí un ejemplo. Ese 100% de la ofrenda se distribuye por departamentos. Ustedes saben que en nuestra iglesia nosotros tenemos departamentos. Por ejemplo, hay uno que normalmente hay en las iglesias que se llama servicios, donde hay que pagar la luz, el gas, las iglesias que tienen internet, todos estos, el agua, en fin. Vamos a poner otro departamento que se llame jóvenes. Jóvenes. Otro departamento que se llame ministerios integrados, que son los 5 ministerios del Ministerio de la Mujer. Y vamos a poner aquí Dorcas. ¿Listo? Entonces, este 60% que se queda en la iglesia se convierte ahora en un 100%. Y ese 100%, la Junta de Iglesia tiene la tarea de distribuirlo por porcentajes. ¿Qué quiere decir? Ellos pueden decir, voy a hacer aquí un ejemplo loco, eso no pasa en las iglesias, sino para distribuir estos porcentajes. Digamos que en servicios se va un 40% porque tienen aire acondicionado y les sale costoso. En el departamento de jóvenes tienen un 20%. En ministerios integrados tienen un 30%, a ver cuánto vamos, sí, un 30%. Y en Dorcas tienen un 10%. A ver, aquí tenemos 40, 60, 90, sí. Aquí tenemos ya un 100%. Entonces, ese 60% de ofrenda se convierte en un 100%. Entonces, ahora lo que hace la Junta es distribuir los porcentajes en qué se va a usar el dinero. Mi recomendación, que es la mejor forma, es que se puedan distribuir los porcentajes, porque eso ayuda a que cada departamento se alimente. Hay algunas juntas que, bueno, tienen ya sus procederes, ¿verdad? Que tienen una bolsa común y no tienen porcentajes ni presupuestos por departamentos. De pronto se puede usar o se puede hacer algunas excepciones
cuando de pronto haya que hacer una compra grande o algo pro templo, que tocó en su momento descapitalizar todos los departamentos para tener una sola bolsa común y reducir gastos. Pero una iglesia que no tiene este tipo de situaciones debería tener todos sus departamentos alimentados porcentualmente mes a mes. ¿Por qué? Porque aquí tenemos directores de jóvenes. Qué importante es que usted, cuando llegue a la junta y el tesorero esté dando su informe de tesorería, usted diga: oiga, qué bien, bueno, este mes me entraron del departamento de jóvenes 25,000 pesos. Ya usted se empieza a hacer un presupuesto para algunas actividades que pueda organizar, que el sábado joven que quiere hacer, que el paseo, que el detalle, la salida, la salida en la noche a comer pizza con los muchachos, unos regalos que usted quiera entregar. Bueno, le ayuda a usted a presupuestarse. Por eso, mi recomendación es que los departamentos estén alimentados por porcentajes. Hay otro tipo de ofrenda que se llama la ofrenda especial. Bueno, ahorita le están dando otros nombres, ofrendas específicas, donativos especiales, en fin. Las ofrendas específicas son diferentes a las ofrendas generales y no deben mezclarse las unas con las otras. ¿Por qué? Pongo un ejemplo. Juan Camilo Moreno da 100,000 pesos de diezmo y 50,000 de ofrenda. Pero en vez de yo poner esos 50,000 en ofrenda general, lo pongo en una ofrenda específica. ¿Qué quiere decir una ofrenda específica? Que usted le otorga el fin específico a ese dinero. Por ejemplo, en la iglesia donde usted asiste, necesitan comprar sillas. Entonces, bueno, voy a salirme un poco aquí para que vean mi pantalla. Aquí en el sobre, voy a mostrarles el antiguo. Hay una ofrenda que se llama ofrenda otro, está aquí en la parte final, ¿ok? Ofrendas específicas. En el nuevo sobre aparece como donativos especiales. Aquí lo ven. Dice radio, TV y otros, ¿ok? ¿Qué quiere decir esas ofrendas especiales? Quiere decir que esa ofrenda no se puede dividir por porcentajes en todos los departamentos, sino que como es una ofrenda específica y usted dice: voy a donar 50,000 pesos para sillas, entonces se tienen que usar exclusivamente esos 50,000 pesos para sillas. Pero ojo, llamado de atención, la ofrenda específica no puede reemplazar la ofrenda global. No puede. ¿Por qué? Porque entonces usted se está despreocupando de los gastos generales de la iglesia. Entonces, si usted no ofrenda, con ofrenda global, no se alimentan los departamentos, no hay para pagar los servicios, no hay para campañas evangelísticas. Y ahí es cuando vemos que las juntas de iglesia se reúnen y dicen: ¿y de dónde sacamos para hacer esta actividad? La ofrenda específica o los donativos especiales son aparte y diferentes a la ofrenda global. ¿Ok? Y quiero dejar esto bien en claro, porque a veces las iglesias pasan por dificultades porque llegan muchas ofrendas específicas y muy pocas ofrendas globales. Y es una forma también de ser egoístas, porque la iglesia necesita recursos, la iglesia necesita programas, la iglesia necesita entregar detalles, necesita hacer semanas de oración, necesita hacer campañas, necesita pagar servicios. Y cuando tú te encargas solamente de alimentar ofrenda específica y no ofrenda global, estás descapitalizando la iglesia. La iglesia necesita ese recurso para poder estar a flote, para poder funcionar. Es muy importante la ofrenda específica, pero sin ignorar la ofrenda global. Recuerda que es diferente. Muy bien. Creo que ha sido todo hasta el momento. Vamos a dejar hasta aquí la temática. Bueno, miren, aquí hay un caso interesante. Yo también lo había leído. Nos dice: el caso del creador de Colgate llegó a un porcentaje de ofrenda del 80%. Es cierto, yo lo leí una vez en un artículo. Entonces, sí, la ofrenda global ya es un porcentaje que tú pactas con el Señor.
Es algo muy personal. Pero es importante. Recuerda que es importante. ¿Por qué? Porque el diezmo no queda ni un peso de eso en la iglesia local. De esa forma en la que nosotros nos preocupamos del avance de la obra, del pago de obreros, misioneros, ministros, trabajadores de la iglesia a tiempo completo, porque la iglesia los necesita para poder funcionar, pero las ofrendas es la forma en la que yo me preocupo de la obra local. Y es muy importante tener esto en cuenta. Quisiera preguntar si hay alguna duda, alguna consulta, algún comentario. Adelante, hermana Clara, le escuchamos. Buenas noches, Pastor, Buenas noches. Melissa y a todos los hermanos. No, Pastor, no tanto como pregunta, sino de pronto para que usted explicara un poquito, tal vez algunos hermanos no saben, la distribución que se hace de los diezmos para el pago de los pastores, que nosotros como iglesia contamos con un sistema similar al que tienen los docentes aquí en Colombia, que son escalafones y todo eso, de pronto algunos hermanos no lo saben y sería bueno como dedicar un poquito para que lo escuchen, que no es igual al sistema congregacionalista que nos estaba Exacto. explicando usted. Sí, bueno, en la iglesia adventista todo se maneja bajo presupuestos, todo. Si su iglesia llega a recibir alguna ayuda, esa ayuda no fue porque la asociación tomó la decisión por emoción, no. Todo tiene un presupuesto y tiene un rubro. También pasa con la pregunta que nos hace la hermana Clara, con el pago de los obreros. Cada asociación, y bueno, no sé si acá dentro de nosotros haya personas que participaron en algún momento en una junta de asociación, se votan presupuestos. La profe Mel hizo parte por unos años. Se votan presupuestos. Esos presupuestos, hay una sección especial que tiene que ver con el pago de obreros. Em, Porcentajes, bueno, no puedo decirlo en el momento, no, porque no lo sé, ¿verdad? Pero cada asociación tiene unos presupuestos específicos. Obviamente, cuando es diezmo, tenemos que ver que es pago 100% para lo que se ha destinado. Entonces, lo que es diezmo, entonces ellos distribuyen estos recursos. Un porcentaje de los diezmos, ahorita no tengo ese detalle, pero la mayor parte del porcentaje de diezmos se queda en la asociación y un pequeño porcentaje se va a la unión para el pago de los departamentales y también obreros que hay en la unión, hacia su vez de la división y de la asociación general, porque ellos también viven del evangelio, viven de la obra. Según, así como tú decías, creo que lo explicaste bastante bien, así como en el concurso docente que hay escalafones, bueno, no podríamos decir que en la iglesia se hace por escalafones, pero bueno, se ven varios aspectos, la experiencia que tiene el obrero, si ya es ordenado o no es ordenado, los años de servicio, en la iglesia adventista específicamente por temas de educación, me refiero a que si un pastor hace una maestría, un doctorado, un PhD, algunos de esos aspectos, no influye mucho en el tema del salario. No sucede eso, así como sucede en el caso de, de los docentes. Sí se reconoce, pero no de la misma forma. Y desconozco qué porcentajes son, pero lo que sí puedo decirte es que es poco. Es más, la iglesia adventista es buena con sus obreros, con los pastores, y en el momento que se da la oportunidad, la misma iglesia ayuda a preparar sus pastores. Entonces, por eso ustedes ven que algunos pastores se van a Medellín, a la UNAC, porque hacen algunas maestrías para capacitarse mejor, para servir a la iglesia. Entonces, es algo que se vuelve recíproco, es algo que la iglesia invierte en sus obreros para que el obrero pueda prestar un mejor servicio a la iglesia. Son salarios diferentes, salarios justos para vivir dignamente, pero son variados, principalmente por la experiencia, por el tema de la ordenación, los años de servicio y demás. Son presupuestos que, como les digo, no son iguales en todas las asociaciones. Varía mucho si una asociación tiene más pastores que ministros, más ministros que pastores. ¿Qué tantos cargos administrativos hay? Por ejemplo, en nuestra asociación
solamente teníamos oficialmente un departamental, que era el de jóvenes, que se encargaba también de salud, mayordomía, bueno, etcétera, etcétera. Ahora, pues gracias a Dios que han mejorado un poco las finanzas en nuestro campo, ya tenemos otro departamental, tenemos a el pastor Javier Miranda, tenemos al pastor Joel Rebollo, y entre ellos dos se distribuyen allí varias responsabilidades. Entonces, eso genera algunos cambios en los procesos contables administrativos y hace que tenga que variar el tema de los presupuestos en cuanto a pagos se refiere, de pagos de nómina. Jennifer, ¿tienes una pregunta? Jennifer Jiménez. Buenas noches. Sí, te escuchamos. Buenas noches. Jenny, si estás hablando no se escucha. ¿Sí se escuchan? Ahora sí te escuchamos. Ok. Con respecto a que en estos tiempos las ofrendas han disminuido, porque los jóvenes, porque la mayoría de pronto los universitarios, los adolescentes, empiezan a diezmar y no toman la importancia de las ofrendas. Entonces estaban hablando que es una problemática y una preocupación en cuanto a la juventud hoy en día, que no está ofrendando pues como debe ser, sino que en los sobres solamente se está viendo reflejado puro diezmo, puro diezmo, puro diezmo en los adolescentes y en los jóvenes. Entonces estaban hablando de esa problemática. Puede ser comentario. Y mi pregunta es, bueno, usted estaba hablando de las ofrendas, ¿cierto? Como bien sabemos, de pronto hay personas que tienen el conocimiento, no son cristianos, no son adventistas ni nada, pero tienen el conocimiento de las ofrendas y los diezmos como gratitud hacia el Dios que ellos crean, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una persona conocida y esa persona quiere decir, no, yo voy a ofrendar, pero si de pronto yo sé que ese dinero no es de, ¿cómo le digo? De, no es legal, no es bueno. Entonces, ¿cómo se hace en ese caso? ¿La iglesia puede aceptar esas ofrendas o simplemente la iglesia rechaza? Sabiendo que es un dinero que por ejemplo, que sea un lavado de dinero, algo así. Ok, ¿Qué posición tiene la gracias iglesia en Jennifer. ese caso? Ya comprendí tu idea. Bueno, si la iglesia es consciente de que ese dinero no es legal, no debe recibirlo. Si es consciente de ello. Si no es consciente, pues lo recibe. Pero si es consciente y tiene información detallada, de mano, fidedigna, de que es dinero sucio, no debe hacerlo porque entonces hasta podríamos incurrir en un tema legal de que la iglesia se use como una fachada de lavado de dinero. Entonces, tiene varias implicaciones, varias implicaciones. Si sabemos que ese dinero no es correcto, tiene allí sus problemas legales, está sucio, no nos metamos en, en ese asunto, en ese dilema. Y bueno, respecto a lo que dices de los jóvenes, bueno, allí es importante, muchachos, que en cada una de sus iglesias funcione correctamente como debe ser el departamento de mayordomía, que aunque para muchos es lo mismo que tesorería, no lo es. El departamento de mayordomía debe ser un departamento independiente que funcione con muchísima fuerza para promover la fidelidad entre los hermanos. Y también parte del trabajo de mayordomía es quitar esos tabús, esos estigmas que hay hacia la fidelidad a Dios, hacia los diezmos, las ofrendas, las personas que creen que solamente diezmando están haciendo las cosas bien, o que solamente ofrendan para alguna ofrenda específica y se olvidan de la ofrenda global. El departamento de mayordomía tiene que ser una escuela que capacita y sigue capacitando y sigue capacitando. Es una obra de no terminar. Todos los años deben tener un proyecto allí activo para trabajar. Dice por aquí, hermano Francisco, la DIAN hace seguimiento de los movimientos de la iglesia. Por eso debemos poner todos los datos, cédula, nombre, complemento. Es verdad. Es verdad, nosotros como iglesia, gloria a Dios, somos muy organizados en ese aspecto económico. De hecho, hace poco a los pastores nos mandaron una lista de decenas o cientos de nombres, porque a veces ellos ponen el nombre
o ponen familia Moreno Rodríguez, pero no ponen ninguna cédula. Y todo eso es dinero que la iglesia adventista declara a la DIAN. Y cuando la iglesia adventista declara a la DIAN, le dice, bueno, la familia Moreno Rodríguez me dio 200,000 pesos. Y entonces la DIAN va a decir, bueno, ¿y ese quién es? Necesito una cédula. Entonces es importante poner esos datos allí, como dice nuestro hermano Francisco. ¿Hay algún otro comentario? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Muy bien. Entonces, ya para terminar, bueno, les invito a que podamos terminar la especialidad de mayordomía. Supongo que la profe Meli se las va a compartir. Y aparte vamos a dejarles un trabajito. Voy a compartir con la profe Meli 10 preguntas. 10 preguntas en defensa de los diezmos y las ofrendas. ¿Ok? Y esas 10 preguntas usted las va a responder en un trabajo. Voy a mandarles un formato para que ustedes puedan contestarlo según la rúbrica. Y que de esas 10 preguntas ustedes puedan escoger 5 y las contesten. Preguntas que son muy escépticas acerca del sistema económico adventista, acerca de los diezmos, ofrendas, y usted tiene que valerse de Biblia y espíritu de profecía para responder 5 de esas 10 preguntas, porque tenemos que aprender a defender en lo que nosotros creemos. Y esta parte es muy importante. El enemigo ha minado mucho este tema de la fidelidad a Dios, de diezmos y ofrendas, y como líderes juveniles deberíamos estar bien dotados de herramientas, de buenos argumentos para poder promover la fidelidad dentro de nuestra iglesia. Bueno, no siendo más, muchas gracias por este espacio, Meli. Que el Señor te Gracias, bendiga. Gracias Juanca. por invitarme. Muchísimas gracias. No te vayas ahí para que terminemos con una oración. Sin duda es importante que podamos recordar todo esto y más que todo, como dijo nuestro pastor Juanca, poder nosotros vivirlo, porque no podemos dar de lo que no tenemos, ¿verdad? Lo más importante es que podamos entonces vivir la experiencia de, como dice Malaquías, probadme esto ahora y el Señor va a abrir bendiciones. Y que así como el del creador de Colgate, nuestra relación diezmo ofrenda pueda ir creciendo, nuestra fidelidad, así sea en lo poco y así en lo mucho nos va a poner el Señor. Hay que probarlo y el Señor sin dudas no nos va a defraudar. Ya les envié desde que comenzó la especialidad, les envié el formato de mayordomía de la especialidad y no vamos a hacer examen porque precisamente la parte que es un poquito más retadora es hacer ese seguimiento de nuestra propia mayordomía personal, ¿verdad? La parte del presupuesto personal, esos son uno de los últimos puntos del formato y también la parte de estudiar, como dice, como nos había dicho nuestro ministro, cómo va esa relación, ese presupuesto en la iglesia. Obviamente, de pronto no le van a compartir si no hace parte de la junta. Lo más probable es que sí tienen esa información, porque la mayoría aquí son líderes y hacen parte de la junta, tienen esa información de primera mano. Pero si no es así, si todavía usted no hace parte, de pronto de su director o algo por el estilo, poder dialogar con el tesorero, con el pastor, el primer anciano, acerca de ese presupuesto de su iglesia y qué meta financiera ellos tienen para poder alcanzarlas, cuál es el propósito de cada uno de estos apartados, cómo está esa relación, diezmo, ofrenda, y así usted pueda conocer la situación. Precisamente uno de de las experiencias al hacer parte de la Junta de la Asociación es ver esa comparación de muchas de las iglesias y ahí no solamente se ve la parte de la parte económica, ¿verdad? Sino también las almas y muchas otras cosas. Y es importante que nosotros podamos saber qué es cómo es nuestra situación para poder mejorarlo. Jennifer decía que hay una necesidad. Entonces nosotros desde nuestro liderazgo también innovador, así como podemos hacer TikToks, Reels, cómo podemos mostrar a los muchachos, así como este videito que nos mostró el ministro Juanca, cómo podemos mostrar a los muchachos la importancia de ofrendar, cómo ofrendar con gratitud y así sea que parezca poco, es nuestra prueba de fe. Allí en esa pequeños aportes y como dice la palabra, en los muchos nos pueden poner a esos siervos fieles, ¿verdad? Que nosotros podamos hacer la diferencia. Aquí dice
que ofrece su página para hacer un debate en línea defendiendo los puntos de mayordomía. Bueno, excelente. Vamos entonces, envías allí por el grupo de WhatsApp la página y ahí podemos entonces como hacer una socialización de todos estos puntos para que podamos también enriquecernos con el pensamiento y con lo que vayamos a estudiar. Listo, para finalizar entonces, Juanca, te pido por favor que puedas orar. Querido Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, por el privilegio que nos das de poder habernos reunido, Señor, y poder capacitarnos. Ayúdanos, Señor, a levantar en alto, Señor, este estandarte, la importancia de la mayordomía en nuestras vidas, Señor, en nuestras iglesias, Padre. Ayúdanos a recordar que ser mayordomo es un estilo de vida, es una adoración constante, Señor, que debemos ser fieles en lo poco, en los pequeños detalles, para recibir grandes bendiciones de ti. Querido Señor, acompáñanos, bendícenos en el resto de este sábado, bendice el proceso de cada uno de los líderes que se están preparando, Señor, para prestar un mejor servicio a tu iglesia y a tu juventud. Llévanos con bien, Señor, cuídanos, protégenos, te lo pedimos todo de manera especial en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Feliz noche y Dios Amén. les Feliz bendiga. noche, Juanca. Muchas gracias. Señor bendiga a tu familia, tu ministerio, tus iglesias y que sin dudas puedas seguir allí compartiendo y aprendiendo todas las cosas que como líder también de jóvenes siempre te has preocupado por ellos. Muchas gracias, Juanca. Dios te bendiga. Bueno, muchas gracias a todos los que se pudieron conectar. Vamos a terminar aquí la grabación y aquí dice que la foto para la carpeta. Bueno, vamos a tomar la foto para la carpeta, pues. Aquí pueden prender sus cámaras y tomar la foto. Y de una vez ahí vamos saludando para que ahí podamos finalizar la grabación. Eso, muy bien. Listo, vamos a saludar para finalizar la grabación. Por favor, saluden todos. Despídanse de los que no pudieron conectarse, los que estaban allá juiciosos con sus capacitaciones.